comisiones. Vamos a agradecer mucho la presencia de aquí, los que sobrevivieron a estos 2 días tan intensos, para quedarse a compartir y a escuchar a nuestros panelistas. Tenemos varios agradecimientos que hacer. Ayer en la apertura yo lo mencioné, pero por las dudas voy a repetir de nuevo. Tenemos una gran colaboración de muchas áreas que trabajaron para poder llevar adelante estas jornadas, que son un poco algo que tiene que ver con la identidad de nuestra universidad. Fueron las primeras jornadas que organizamos, apenas iniciadas las tareas, apenas iniciado el proceso de normalización de la universidad. En 2015, en un contexto totalmente distinto, nosotros hicimos este primer esfuerzo pensando en una temática que pudiera reunir el interés de las distintas disciplinas, de los distintos profesionales, de los distintos docentes que trabajan en la universidad y en los distintos contenidos de la enseñanza de carreras diversas. De alguna forma, la problemática de la migración es transversal a todas las áreas, es transversal también a todas nuestras vidas. A veces aquí estoy rodeada de abogados, pero como antropóloga puedo recordar que el proceso de hominización es un proceso de movilización, desplazo, traslados en toda la historia de la humanidad. Tiene que ver con la migración, con los desplazamientos de las poblaciones. Este país se ha construido también en esas oleadas migratorias, es decir, que las migraciones tienen que ver con nuestra vida, nuestra historia, nuestra vida cotidiana, y con también el lugar, el contexto en donde la universidad se está empezando a tener cada vez un rol más activo, más protagónico y más en el corazón de la comunidad. Por eso también en esta ocasión tuvimos durante 2 días una serie de actividades con la comunidad japonesa, que también fueron muy interesantes y muy concurridas, y que también tenemos que hacer un agradecimiento muy especial a las comunidades que participaron del evento, la comunidad vasca, por ejemplo, la comunidad japonesa. Digamos, en las distintas ediciones de este evento fuimos invitando y tratando de participar también a las comunidades de José C. Paz, que participen, que estén presentes, que estén visibles. Este evento, por supuesto, como lo que ocurrió con la UPAD, creció enormemente. Muchos de los que participaron ya en las otras ediciones lo saben, lo han comentado, nos lo han dicho, cómo, digamos, se fue transformando además en un evento de reunión que está siendo cada vez más visibilizado, en el que vienen investigadores de otras universidades, de otros lugares del país incluso. Logramos publicar además las actas de las primeras, de las segundas jornadas. Vamos a también publicar las actas de estas jornadas. Y, por ejemplo, en las del año 2017 nosotros tuvimos una participación de 60 ponentes aproximadamente. Y en esta ocasión hay más de 120 trabajos que se presentaron. ¿Sí? O sea, estamos cerrando 2 días de, imaginen ustedes, de 120 investigadores que han venido aquí a discutir el trabajo de sus últimos 2 años, los resultados de su investigación. Han venido a traer su palabra, sus ideas en diferentes ejes, con diferentes problemáticas, pero todos convocados
en relación a las migraciones, y no solo pensarlas como problema o como conflicto o como algo que a veces en los medios o con la, digamos, como desde lo que ocurre también desde la esfera gubernamental, cuando empieza a aparecer, digamos, esa carga negativa con la que a veces los medios y el propio gobierno está acostumbrándonos a escuchar. Aquí tenemos un espacio para reflexionar y pensar desde otro lugar, desde una mirada sobre el derecho, que es justamente la ocasión de esta mesa de cierre, pero también de la vida cotidiana, la experiencia, el arte, la vida comunitaria. Yo quería contarles un poco de qué se trataron las mesas de trabajo, ¿no? Algunas, bueno, por supuesto, están vinculadas a las políticas públicas, que es algo central para el trabajo de nuestra universidad. Nuestros estudiantes que están aquí saben que la orientación, digamos, de lo público prima en la forma en que se imparten las asignaturas, en la que se trabaja en los proyectos de investigación. Tuvimos una mesa muy importante sobre la migración asiática. No digo muy importante porque sea más importante que otras, sino en el sentido de que fue un panel en donde vinieron referentes del país que son expertos y trabajan desde distintas áreas, de distintos planteos, de la economía, de aspectos culturales, aspectos históricos, aspectos de la política exterior enfocados en Asia, ¿no? Y hubo también una mesa de trabajo donde investigadores acercaron su trabajo sobre culturas asiáticas. También hubo mesas que trataron el tema de la acción colectiva de los migrantes en relación al Estado. Hubo otras mesas que tomaron específicamente los desafíos teóricos metodológicos vinculados a este tipo de estudios, que, como dije antes, convocan a investigadores de disciplinas muy diferentes y que se han puesto en diálogo en esa mesa de trabajo. Hubo otra mesa que enfocó el tema de las prácticas y las creencias religiosas en la interculturalidad. También la vida cotidiana y la experiencia en la población, en las comunidades migrantes. Hubo una mesa que trató particularmente el tema de las migraciones africanas, y otra que también trató inmigración y memoria, ¿sí? Bueno, como dije, hubo una contribución sobre la diáspora vasca en Argentina, donde participó entidades de la comunidad. También una mesa ligada justamente a una de las personas que más tienen que ver con la organización de este congreso, que es Celeste, que en este momento no la veo, pero que es la mesa de muerte y migración. En fin, más allá y también tuvimos un panel sobre salud y migración, y otro panel que estuvo antes y que espero que hayan podido escucharlo también, porque había ahí también un enfoque bastante interesante sobre educación y migraciones. Esto es un poco el panorama, y en este panorama se diseminaron 120 investigadores, pero además yo quiero destacar que hubo una participación enorme de estudiantes, de docentes de la casa y también de otras personas que nosotros nos íbamos enterando que venían de universidades más o menos cercanas, hermanas, de Urlingan, de General Sarmiento. Esto quiere decir que el evento empezó a convocar personas que vienen por primera vez a la universidad, vienen a conocer la universidad. Algunos de ellos vienen a conocer también José Cepaz, por ahí no lo conocían, no venían de muy lejos. Y bueno, para nosotros es un desafío, pero además es una enorme, digamos, emoción seguir trabajando en esta dirección, seguir aportando, seguir buscando, digamos, temas que despierten la curiosidad, que nos hagan reflexionar, nos hagan mejores abogados, mejores trabajadores sociales, mejores enfermeros, que tengan en cuenta otras dimensiones de los problemas con los que van a trabajar en su vida profesional. Así que bueno,
Solamente quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad de la universidad que ha participado, que ha contribuido con su granito de arena. Aquí, digamos, especialmente, por supuesto, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ha trabajado de manera incansable en la organización. Y también quiero, antes de solamente despedirme y escuchar a los que verdaderamente tienen algo importante que decir, que son nuestros panelistas, les quiero decir que cuando termine el panel vamos a tener un cierre musical a cargo de Gustavo Dotas, que es el director de la orquesta de la Escuela de la UPAS, que va a ser el que va a cerrar este evento con un momento de música y también de viernes nocturno, para que después nos vayamos a pasar el fin de semana un poco más relajado. Y después va a haber gin tonic para todos, gratis. Bueno, eso creo que no nos alcanzó el presupuesto, pero la próxima, como venimos muy esperanzados y creemos que puede ser que nuestras próximas jornadas de migraciones tengan algo más para aportar, a lo mejor hacemos una barra de tragos gratis. Bueno, gracias. Dije la palabra barra gratis y me aplaudo, lo voy a empezar a repetir más seguido. Bueno, los dejo con Mauro Benente, que es el director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales y que también ha participado mucho de la organización de este evento. Y aquí me voy a retirar porque yo quiero ver las presentaciones sentadas en ese lugar. Mauro. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Nos ponemos un poco cómodos y cómodas. Bueno, yo también voy a ser súper breve porque me parece que lo importante es escuchar a Lila, a Guillermo y a Martín. Pero sí me parece que es importante esta mesa por la temática de migraciones y derechos humanos por dos cosas, o por tres. La primera es porque en las primeras jornadas de migraciones, que fueron en el 2015, algo Alejandra dijo, el panorama era distinto al interior de la universidad, no teníamos graduados y graduadas, hoy tenemos más o menos 800 graduados y graduados, pero también era muy distinto el enfoque sobre la cuestión migratoria. Pasamos de un enfoque basado en una perspectiva de derechos humanos, como era en el 2015, a una perspectiva más basada en la seguridad. Entonces me parece que en este momento es más importante todavía hacer un panel sobre derechos humanos y migración. Y la segunda, me parece, la segunda razón sobre por qué me parece importante este panel, creo que es porque habla un poco de cómo solemos pensar la universidad, tanto los que somos quizás funcionarios, pero también los que son docentes, como Guillermo, que es docente de Derecho Administrativo, y también varios de los estudiantes, que es, digamos, tratar de abordar todos los asuntos desde una perspectiva de derechos, y también pensar que para hablar de derechos humanos no necesariamente hay que ser abogado y abogada, sino que pueden tener otros enfoques, y que además se puede hablar desde distintos lugares. Y me parece panel que lo expresa muy bien. Tanto Ana Paula Penchazade como Lila García son de alguna manera profesionales de la investigación, trabajan en temas de investigación, Lila más vinculado a temas de derecho y migración, Ana Paula más vinculado a temas de teoría política. Guillermo es, además de profesor y además de investigador, es juez, y Martín Lettieri es funcionario de ACNUR. Me parece que esto es una muestra de cómo solemos pensar tanto la investigación como la docencia en la universidad, desde distintos aportes y distintos enfoques para pensar los mismos problemas. Me parece que por eso es interesante un panel con estas características, pensando sobre todo esto, ¿no? Que el monopolio del discurso sobre los derechos humanos no debe estar solamente en manos de los abogados y abogadas, sino que puede ser algo que circule en más ámbitos. Y en segundo lugar, y con esto cierro para escucharlos a ellas y a ellas, que es lo que yo también quiero,
Me parece que hay un punto que es interesante en la vinculación entre derechos humanos y migración, y que también habla un poco de la historia de esta universidad aquí, y que tiene que ver con lo siguiente. En los años 50 hay un texto de Hannah Arendt sobre los orígenes del totalitarismo, el capítulo 9 de ese libro, donde ella reflexiona un poco sobre qué pasaba con los derechos de aquellos y aquellas que se habían transformado en apátridas, ¿no? Qué pasa con estos sujetos que no tienen ciudadanía y nacionalidad y exigen los derechos, y los estados no se los reconocen por ser ciudadanos. Y ahí se abre toda una discusión conceptual sobre si los derechos humanos son los derechos de los ciudadanos o son los derechos del hombre, que no son ciudadanos. Hay un texto relativamente reciente, un autor francés que se llama Jacques Rancière, que él dice, bueno, en realidad los derechos no son ni los derechos de los ciudadanos ni los derechos de los hombres, sino que los derechos humanos son los derechos de aquellos que no tienen derechos pero los tienen. Es decir, aquellos que tienen los derechos pero les son negados. Y eso que sucede mucho con los migrantes, donde uno parece ser que piensa que todos los humanos tienen derechos, pero a los migrantes se les niega, también pasaba con quienes vivían en esta universidad respecto a la educación superior, que de alguna manera eran partícipes de ese derecho, todos y todas teníamos derecho a la educación superior, pero por diferentes circunstancias muchos de los que vivían aquí no podían acceder. Entonces, me parece que ahí también hay un punto de contacto y que habla mucho de la historia de la universidad, ¿no? Digamos, el migrante o la migrante como aquella que sistemáticamente se le niegan derechos que tienen, uno lo puede pensar en esa clave conceptual también como la historia de lo que pasaba antes de esta universidad, que muchos y muchas tenían el derecho a la educación superior, pero que de alguna manera les era negado. Entonces, me parece que por esta perspectiva interdisciplinaria sobre la cuestión de los derechos y los migrantes, por pensar las cuestiones políticas y sociales desde una perspectiva de derechos, y por esta idea de pensar los derechos o de aquellos que tienen derechos pero que se les niegan, me parece que esta mesa habla de la cuestión migratoria, pero habla también mucho de la historia de esta universidad. Entonces, estoy muy contento de poder estar aquí. Solamente darle la palabra, entonces, primero va a exponer Lila García, segundo va a exponer Guillermo Tracy, tercero va a exponer Martín Lettieri y va a cerrar la mesa Ana Paula Penchazada. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, o buenas tardes todavía, a todos y a todas. Gracias a quienes sobrevivieron hasta este último panel. Sobrevivieron o quizás vinieron directamente, así que sea que pertenezcan a cualquiera de estos dos bandos. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Lo que quiero mostrar acá, de grado soy abogada, pero me dedico a la investigación, como dijo Mauro, de manera profesional. Estoy en CONICET igual que Ana, y creo que uno de los problemas que tenemos los abogados, las abogadas al momento de investigar es los marcos metodológicos, problematizar lo que vemos desde el derecho, y un poco en esa línea va esta presentación. Es una de mis líneas de investigación del proyecto de CONICET. Y en particular, entonces, esta presentación tenía como tres intenciones, tratando como de compaginar el público diverso, migrante, con colegas que están sentados aquí, colegas que están sentados allá. Primero, ver un poco qué hay sobre la dimensión jurídica en las migraciones en sí mismas. ¿Qué puede aportar el plano jurídico o el campo jurídico a las migraciones en sí mismas? Y acá, como brevemente, para contextualizar, quería mencionar dos cosas que se pueden aportar desde el plano internacional sobre todo de los instrumentos de derechos humanos. Resumiendo, lo que se puede decir es que es una cuestión no resuelta, porque no hay un derecho humano a migrar, y porque el punto de partida del derecho internacional es la facultad del Estado de regular la migración, de establecer su política migratoria, y eso es como una compuerta que abre a muchas políticas que no termina de resolver la cuestión en términos de derechos humanos. Es un gran desafío para los que trabajamos desde el derecho. Sin embargo, hay estándares a los que podemos apelar. Y en el plano doméstico, pensando en particular en Argentina, marqué como tres grandes marcos normativos. Primero, la Constitución, donde habla sobre el habitante, y ese punto de partida es muy importante para pensar todo lo que viene
detrás de la Constitución, todo lo que viene en esa jerarquía normativa, esa pirámide que seguro les han dibujado, ¿no? La pirámide con la Constitución arriba, esta interpretación de que el habitante tiene derechos, no solo el extranjero, sino el habitante, es un buen marco para entender, por ejemplo, la ley de migraciones, que en el 2003 sí reconoció el derecho a migrar, entonces vino a llenar un poco ese vacío que había en el ámbito internacional. Y por último, quizás han escuchado en varias mesas, por lo menos uno de las normativas actuales que nos preocupan es el decreto 70 de 2017, que vino, si lo sintetizamos, a pequeños logros que había tenido, no tanto la ley, sino las prácticas de la Defensoría, las prácticas del Poder Judicial, de las cual seguro va a hablar Guillermo, las prácticas de la sociedad civil, a cada uno de esos pequeños logros para torcer la ley a favor del migrante, en lo que le hiciera falta, el decreto vino y puso un tabique. Digo, si tenemos que resumir, y a partir de ahí podemos compendiar todos los obstáculos que puso el decreto a las buenas prácticas en migraciones. La otra intención de esta presentación es ver en los estudios de migraciones cuál es la dimensión jurídica, porque es un campo muy nuevo. Como los y las abogadas investigamos poco, en el ámbito de las migraciones predominan los sociólogos, los demógrafos, antropólogos y más recientemente politólogos y politólogas, y a la saga venimos nosotros del derecho. Por eso me dejaron hablar primero, tienen culpa de que el derecho venimos atrás en los estudios de migraciones. Entonces, en este campo nuevo, lo que hay es que todos vinieron, de otros campos, a ver qué tenía el derecho para decir, sobre todo en Argentina. Por eso hablamos de por ahí una hiperjuridización. Miren, ¿qué dice el derecho sobre esto? Existe un derecho a migrar, ¿no? El de inconstitucionalidad es una palabra que llenó la boca de mucha gente que trabajaba en migraciones. Entonces, como toda una novedad, así que vamos a ver qué tenemos les abogados para decir aquí. Y la otra elemento que me preocupa es que cuando los y las abogadas hacemos investigación, no solemos ser sistemáticos en nuestros estudios. Analizamos sentencias aisladas, analizamos leyes aisladas y no sabemos ni con qué metodología, no conocemos el universo total. O sea, analizamos 3 sentencias. ¿Y las otras? ¿Qué representan esas 3 sentencias? ¿Por qué esas 3? Y quizás es una sentencia de distinto fuero, una de corte, una de una cámara y otra de otra sala de casación, y se toman esas 3. ¿Y por qué se toman esas 3? Entonces, proveer un poco de contexto a esto que a veces hacemos embrionariamente de tratar de hacer investigación. Proveer un poco de sistematicidad. Entonces, lo que voy a mostrar acá es un ejercicio que hice usando la base de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes saben, pueden encontrar todas las sentencias online. Busqué por año en base a varias voces claves. Las voces claves arrojaron varios resultados, los crucé entre todos. Busqué 25871, que es el nombre de la ley. Busqué migraciones, busqué migrantes, busqué extranjero, busqué inmigración, todo lo que se me ocurrió, porque las voces no están nomencladas de manera que uno elija y haga clic, sino que es libre albedrío, lo que se te ocurre que quieras poner. Las búsquedas dieron como varias resultados muy diversos, y me quedé con 3 voces que me funcionaban y que me daban resultados consistentes. En base a 3 parámetros exitosos, bueno, sería como, los aburriría contándoles cómo hice todo esto, porque dediqué todo el verano a clasificar sentencias. No tengo nada que hacer en el verano, ¿se ven? Me puse a hacer este ejercicio, porque me preocupa es cómo llegamos a las sentencias, cómo las construimos, por qué elegimos estas. Bueno, después, una vez que elegí este listado, quedé con unos 155 resultados. El periodo que analizo es 2004, que es la entrada de vigencia de la ley, hasta el 2018, para intentar levantar 3 hitos. El primero era la entrada en vigencia de esta ley que plantea un paradigma en derechos humanos. El segundo es el cambio de gobierno, porque la presunción es que las políticas se volvieron restrictivas solo con el cambio de gobierno de 2015 a 2016. Y el tercer hito que intento levantar, pero que se refleja menos, es esto del DNU 70-2017. Digo se refleja menos porque como trabajo solo Corte Suprema de Justicia, y ustedes saben los plazos son muy largos, tardan unos 15 años, si no más, en llegar a la Corte Suprema de Justicia, no se refleja tanto este último cambio. Pero era como la intención, a ver, para, sobre todo, el último ítem, de qué nos puede decir esto, porque estoy como muchos y muchas desesperada a la búsqueda de análisis más macro que nos permite entender qué es lo que está pasando, porque nos están como produciendo una parálisis por nuestras intenciones de tratar de atajar cada elemento nuevo que o lanza Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior, la policía, contra la población migrante, y es como muy difícil de atajar, y estamos como
Así, entonces, bueno, vamos a tratar de parar la pelota, buscar marcos más amplios que nos permitan embolsar todo lo que está pasando. Y en esta búsqueda salgo a esto de buscar una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son, tengo 3 o 4 gráficos con resultados. No sé si se ve muy bien con la luz, pero arranca, son 3 colores porque son las 3 voces exitosas de búsqueda las que me dieron buenos resultados. Si quieren después les cuento qué significa para mí un buen resultado. Los 3 colores son de las 3 voces y están clasificados por año. Entonces en el 2004 hubo un caso solo y se ven los casitos, no están los números, pero no se preocupen porque no son muchos. Pero fueron creciendo en general la cantidad de casos que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver con control migratorio. Eso es un buen detalle. Después si quieren les cuento por qué control migratorio, más allá de qué es lo que investigo yo, porque es muy difícil en un caso identificar si la persona es extranjera o no, a menos que la contraparte sea Dirección Nacional de Migraciones. Si tienes un caso contra un hospital de salud, solo por leer el caso a veces quizás no surge que es una persona extranjera o no, y entonces no te arroja un estándar para ver el tratamiento de una persona extranjera. Hay un caso muy conocido que es Reyes Aguilera, que en todo el caso no se menciona que la nena es boliviana. Entonces, a menos que estés en el campo y sepas que Reyes Aguilera es un caso de una persona extranjera, no tienes manera de enterarte. Entonces me quedé con control migratorio, que además es algo que a mí me preocupa y es más fácil de detectar en los casos. Entonces, estos son los resultados por año. En 2012 van a ver que hay un pico, en 2016 otro pico de causas de control migratorio que llegaron a la Corte Suprema. Ahora, con esto hay que hacer un ejercicio de limpieza, porque hay muchas causas que son, por ejemplo, contra Dirección Nacional de Migraciones, pero son por empleo público. Son demandas de ex empleados de migraciones o demandas de gente que todavía es empleada de migraciones. Hay casos como por aplicación son ejecuciones fiscales, por multas que se impusieron a empleadores, a empresas o personas físicas, y todo esto no da cuenta de un posible estándar que es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo hago para agarrarme de una buena práctica de la Corte para poder atajar esto que está pasando? Y si es una ejecución fiscal, lo que le van a decir es si la multa corresponde o no. Entonces esos casos los fui limpiando. Entonces, después de esta limpieza general, a lo maricondo, porque realmente limpié mucho, y se van a reír, pero me dieron ganas como de empezar a limpiar como el resto. Digo, ya que estoy ordenando las sentencias, porque estaba así tapada de papeles, después no las podía manejar las sentencias. Entonces dije, no, voy a parar acá, voy a clasificar bien mis sentencias y mis listados porque me va a volver loca. Y ya me puse a ordenar otras cosas, los objetos. Así que le dejé como a lo maricondo. Estos son los resultados de causas que realmente nos van a importar. No son ejecuciones fiscales, no son causas de empleo público, serían causas puras de control migratorio, donde lo que se discute son temas de control migratorio, no son muchas, van a ser 20 al final. Si las ven, sí están los números, aunque no se llegan a ver, pero fíjense como en 2018 se dispararon y en 2017 también se dispararon. En 2004 una, en 2005 una, en 2006 son 4, poquitas, varias en 2009, bueno, pero van creciendo. Me animaría a decir que en 2019 vamos a ver más, a ver en diciembre que nos vemos. Ahora, tenemos 20 causas, vieron, de todos estos años al final, ¿no? Son como un poquitos, una vez que limpiamos todo, no quedan muchas causas de control migratorio que llegaron a la Corte. Pero no se emocionen, porque ni siquiera todas tienen sentencias de fondo. La mayoría fueron rechazadas por cuestiones formales. Por lo general, dentro de estas cuestiones formales hay algo que se conoce como artículo 280. El artículo 280 del Código Procesal, Guillermo lo va a explicar muchísimo mejor que yo, básicamente lo que implica es un comodín blanco para la Corte de decir, con esta te mato y yo este caso no lo resuelvo. ¿Por qué? Porque no quiero. Mejor explicado, lo que significa es que puede rechazarlo sin dar ningún motivo, porque considera que la cuestión no es relevante. Esto lo vamos a ver un poco más allá. Entonces, lo interesante que nos va a dar pensar esto es que el 62% de las causas de control migratorio no serían relevantes para la Corte. No todas las causas son 280, pero sí la gran mayoría. Hay otras que es como, no funda bien el recurso, pero también hay jurisprudencia de la Corte que indica que si hay gravedad institucional, el recurso se admite igual. Entonces, bueno, tampoco habría gravedad institucional. Lo cierto es que terminan siendo casos poco relevantes. Entonces tenemos que solo el 39% de las causas son las que nos terminan importando, como a ver, ¿qué dijo la Corte en definitiva? Y bien, ahí vamos, los que vamos con ellas. De estas causas,
Entonces en el otro eran más, me equivoqué. 20 son después de esta última limpieza. Sí, me la pasé limpiando, ya no sabía que había limpiado. Las clasifiqué en 5, porque ahí es donde empieza el trabajo del investigador, como bueno, ¿qué hacemos con estas? Las clasificamos según alguna taxonomía o matriz que nos sirva. La primera son causas que quedaron partidas por esta nueva ley, o nueva en su momento, son solo 2, Cai Wen-Wang y Zhang Han. Son causas que llegaron a la corte, pero que habían sido iniciadas bajo la ley anterior, que era la llamada, mal llamada ley Videla, porque las dictaduras no emiten leyes, pero le seguimos llamando ley Videla. Ese sería como el primer grupo. El segundo son casos de cartas de ciudadanía, o yo le puse Ai Hain-Sin no estaba solo, porque por lo general lo conocemos por Ai Hain-Sin, por una causa, pero en realidad eran 4, y los criterios, aunque van a ser los mismos, nos van a servir para esto que estamos buscando de cómo parar todo esto que está pasando. El tercer grupo de causas tiene que ver con la doble instancia en control migratorio, que son varias causas aquí, que es muy obvio. Yo puse sobre la bastante obvia garantía de la doble instancia. Ustedes saben, es una garantía no solo constitucional, sino que está en instrumentos internacionales, pero aunque sea tan obvia, nos va a poner en la pista de que evidentemente algo pasa en el campo migratorio que no era tan obvia. ¿Cómo excepcionamos? ¿Cómo hacemos para excepcionar a todo un grupo de personas que solo por haber nacido en otro país de repente no tienen la garantía de la doble instancia? Esto como que nos debería dar para pensar. El otro es sobre el universo penal, que no lo vamos a ver acá porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero son casos que tienen que ver con lo penal, que van desde Granados Puma hasta Pasa, que es un casito del año pasado, y otras causas que tienen que ver con otras discusiones, pero que todas fueron declaradas o abstractas o revocadas, esto fue buenísimo, revocadas por no tener una mayoría. Podemos hablar un montón sobre esto porque es la primera vez, imaginen que yo empecé mi carrera en 1998, igual lo quería conversar con Guillermo, nunca vi una causa que la revocaron porque entendieron que no tenía mayoría. Llegó en apelación a la Corte por otra cuestión y la Corte dice, pero yo no voy a sentenciar esto. No, porque las mayorías acá no están bien claras. Por una cuestión formal, y te revoco la sentencia. Y decís, pero yo no te pedí eso, o sea, yo vine a apelar por otra cuestión y quedó así la causa. Y yo escribí sobre esto, es la primera vez que veo esto. Quizás Guillermo lo ha visto más. Yo me quedé como, no, esto me sorprende todo el tiempo, por eso investigo estas cosas, porque es mejor que la serie. Es terrible en términos de las personas, pero es mejor que la serie. Nunca sabes el próximo capítulo qué te va a ofrecer. Bien. Vamos a ver solo 2 de esto. ¿Estoy bien con el tiempo? Muy bien, porque vamos a ver solo 2. Lo primero que me interesa es cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, registró el cambio legal. Lo registró en estos términos. Es el caso Zhang Han. Dijo, la importancia que reviste en la nueva ley 25871 de política migratoria argentina, el principio de unidad familiar en materia de inmigración, se pone manifiesto por la competencia que le otorga la autoridad de aplicación para admitir extranjeros que se encuentren comprendidos. Es una cuestión más formal de la ley, pero lo que me importaba acá era, primero, que la Corte había registrado el cambio, que registró que el cambio era importante y que la unidad familiar era un principio. Y cuando uno habla de principios quiere decir que informa todos los demás derechos. No dijo el derecho a la reunificación familiar, dijo el principio de unidad familiar, que incluye no desmembración y además reunificación, ¿no? Los 2 caras de esto. Eso me parece importante. Y también dijo, de todo lo que he expuesto, y habida cuenta de las profundas transformaciones que ha provocado la nueva política nacional de migraciones en relación con la norma anterior. Entonces también registró esto, que no era un cambio legal cualquiera y al azar, como estamos acostumbrados, de que va una ley y después va otra. Es una profunda transformación, y que de ahí hablamos de que conmovió los puntos de partida para pensar la migración. Ya no es solo el Estado que tiene un derecho, un pretenso derecho a decidir quién entra y quién sale, sino que es la persona que tiene este derecho a decidir dónde vivir. Entonces, la Corte registró estas cosas, una profunda transformación, una importancia. Bueno, bien por ahí la Corte. Vamos a lo segundo que me interesó, y este es el segundo y último caso, y paso a las conclusiones. Están en estos casos, en estos 4 casitos que vienen de Córdoba, que discutían la ciudadanía. Ustedes saben que para ser nacional en Argentina se piden por la Constitución Nacional 2 años de residencia. Solo que la Constitución
guardó silencio sobre qué tipo de residencia era. Y lo que se entendió en su momento, que entendió la Corte en este caso de 2009 con muy buen criterio, es que la residencia es el hecho de que vos estés viviendo aquí. Es como si yo digo, ¿cómo sé que ustedes están acá? ¿Y por qué están acá? Los estoy viendo. Ah, no, pero probame que estás acá. Eso es una cuestión aparte. Lo importante es que ustedes estén aquí. Y esto es un poco lo que dijo para probar los 2 años de residencia. No importa cómo los pruebes. Lo importante es que vos estás acá. Porque uno de los intentos, ¿sabías? Que lo hizo el DNU, uno de los intentos del DNU fue que la residencia fuera legal. Y por legal entendió solo la residencia de la Dirección Nacional de Migraciones, no otorgada por DNM. Omitiendo lo difícil que puede ser, o no, claramente no es una omisión al azar, lo difícil que puede ser obtener una residencia. Pero lo interesante de este caso es que en él la Corte recuerda los fundamentos que se dieron cuando esto ya se intentó. Esto no es nuevo. En 1977, una ley, otra vez con todas las comillas, una ley, decreto de ley de la dictadura, ya había intentado poner este requisito de legalidad. Y en el 83, cuando vuelve la democracia, ustedes saben, una de las primeras cosas que se hace es decir, tenemos que derogar esto. ¿Por qué? Y la Corte dice, es importante recordar por qué se derogó este requisito de legalidad. Y la Corte cita en este caso, para fundamentar que la residencia es de hecho, dice que el Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación del proyecto para derogar aquella ley de la dictadura, consideró que era necesario derogar la citada ley de facto ante la evidencia de que se trataba de un cuerpo de normas inconstitucionales por la discriminación que efectúa hacia los extranjeros. También dijo, recuerda la Corte, que en los debates se mencionó que derogar el requisito de residencia legal era rectificar un grave error, donde no había habido debate público para introducir el requisito y que este requisito tenía un fin persecutorio. Hay más cosas en la sentencia de Jaime Insigne, hay varias más. Entonces uno piensa, cuando se encuentra con un decreto, otra vez un acto unilateral, igual que la ley de facto, sin debate público, igual que la ley de facto, que establece el requisito de legalidad, igual que la ley de facto, nos preguntamos, bueno, primero, ¿dónde estamos parados? Digo, el que tenga dudas de cuán persecutorio es el decreto, la Corte Suprema ya lo dijo. Entonces, ¿cómo? Es un buen antecedente para poder contestar algunos argumentos. Él ya pasa, lo voy a pasar porque... Bien. Entonces tenía dos tipos de conclusiones. Empecemos por el lado B, el lado más darky, el dark side. Bien. Primero que tenemos que pensar las inadmisibilidades. ¿Vieron esa tortita que hice ahí? Que el 62% había sido rechazado porque la Corte no tenía ganas de fallar en este caso. Lo tenemos que pensar. Primero porque la judicialización de un caso es un plan de gravedad. Cuando alguien judicializa algo es porque es grave lo que está pasando. Por algo lo lleva a la justicia con el tiempo, los recursos simbólicos, los recursos económicos, todo lo que implica judicializar un caso. Entonces, no es un dato menor para la persona que está en juego, porque son personas y son vidas y planes de vida lo que está en juego. Y a la Corte no parece como muy relevante esto. Las tenemos que pensar. ¿Qué pasa con esos casos? Yo en otro paralelo a esta investigación me puse a reconstruir esas inadmisibilidades, porque la sentencia solo dice se rechaza. La resolución de la Corte no se rechaza. Y yo digo, ¿pero qué rechazó la Corte? ¿Qué recurso rechazó y cuál era la discusión de fondo? ¿De qué estábamos hablando? Me puse a reconstruir algunos casos, encontré algunos gravísimos, de casos que estuvieron en los medios, que después se perdieron, que no sabíamos que se habían judicializado, por lo menos yo no lo sabía. Uno, por ejemplo, es este que yo menciono acá, pero hay varios más. Flecha González es una mujer era una mujer boliviana que iba en un micro, la para un control de gendarmería, ella se pone muy nerviosa, gendarmería dice que ella no está bien, ella iba con su bebé de 3 meses, gendarmería dice que no está muy bien, le da intervención a una unidad infantil de protección, le deciden sacar el bebé porque ella no estaba muy bien y le llevó meses recuperar a su hijo del sistema de guarda argentino. Dicen, eso no puede suceder, un control migratorio porque te piden un documento, te pones nerviosa, porque ella creo que no tenía la partida de... No, algo pasaba, que ella se puso nerviosa y judicializó el caso, porque demandó por daños y perjuicios a la gendarmería y a la provincia, porque, bueno, entonces, lo importante es ver esas caras y esa perplejidad y ese horror, porque creo que nos pone la buena pista de que esto no debería estar sucediendo. La otra cosa, a tener en cuenta en este lado B,
es que llegar a la Corte Suprema de Justicia no solo no es gratis, sino que es muy caro. Hoy el depósito para litigar ante la Corte es de 40, no, en diciembre de 2018 era de 40.000 pesos. No es reembolsable, o sea, ganas o pierdas, tú pones los 40.000 pesos ahí para poder presentar tu recurso y después te deseo suerte. Y si perdés, no es que te lo devuelvo. Y si te lo rechazo porque no quiero juzgarlo, tampoco es que te lo devuelvo. Y si ganas, tampoco te lo devuelvo. O sea, no hay devolución. Entonces digo, todo para graficar que si una causa llega a la Corte, hay una gravedad como de fondo y la podemos reconstruir. Sería un lindo ejercicio reconstruir para atrás todos estos casos. Y el lado más fácil es que podemos extraer de este breve recuento para pensar lo que está pasando hoy. Con esto es cierto. Primero esto, la variación sustancial que reconoció la Corte cuando llegó esta ley nueva, que es un cambio a tener en cuenta para evaluar las admisiones y en particular el principio, no solo derecho de reunificación familiar. El segundo es tener en cuenta qué es lo que se dijo de aquel requisito de legalidad cuando se quiso imponer, que es algo que está haciendo el decreto ahora, pedir residencias legales cuando te querés nacionalizar. La Corte ya notó que respecto de ese requisito se había dicho que era una medida persecutoria, inconstitucional, discriminatoria y contraria a una secular tradición argentina de recepción de inmigrantes. Lo tercero es esto de la doble instancia. Si bien son casos que no vimos, que se resolvieron, si se quiere, bastante rápido en la Corte, como todas las personas tienen la doble instancia, hubo un poco más de debate, pero esto nos lleva a pensar, creo que debería alertarnos sobre cuántas otras garantías aparecen suspendidas cuando estamos hablando de una persona migrante. En realidad, todo el régimen de excepcionalidad que se abre solo porque la persona es migrante, esto de ¿por qué se vienen a atender a nuestros hospitales? ¿Y por qué no? Vienen a robarnos el empleo. No, el empleo es para mí. ¿Y dónde está? ¿Quién dijo eso? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no cortamos la discriminación por ella que tiene el cabello corto? Ella tiene el cabello corto y viene a atenderse en mi hospital. Y establecimos un criterio estructurante y excepcionamos, justificamos muchas cosas solo por este criterio estructurante inventado en torno a la ley. A veces lo perdemos de vista. Que hay otras discriminaciones que ya han sido superadas, las de las poblaciones afro en Estados Unidos, ustedes saben, hay muchas otras, la de las mujeres, hay muchos regímenes legales que establecieron distintas diferenciaciones que en su momento no solo eran legales, sino que eran el último grito de la moda. Y por ahí el último grito de la moda que nos queda ahora es esta diferenciación legal para las personas extranjeras que deberíamos pensar un poco mejor. Y vamos a dejar acá porque ya llegué al final. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero les quiero agradecer a ustedes por estar aquí, también agradecer a los organizadores por haberme invitado. Yo no voy a ser tan entretenido como Lila, pero voy a hacer un esfuerzo, pero bueno. Quizás porque como yo no investigo en estos temas, bueno, yo estoy más en el derecho puro y duro y bueno, a veces no es tan entretenido, hablamos de normas y esas cosas. Una cuestión primero que me parece interesante señalar es que no todos los problemas migratorios, como ustedes se habrán dado cuenta y estas jornadas dan prueba de ello, ¿no? No todos los problemas migratorios pasan por los tribunales y creo que sería muy interesante también saber qué pasa por la administración pública, que creo que ahí es una caja negra, ¿no? Es decir, creo que es un campo que habría que revisar, aunque bueno, los tribunales también deberíamos hacer algo con respecto a esto y deberíamos, perdón. Yo trabajo como juez en una cámara de apelaciones y por eso usé la primera en plural, pero no debería. La idea que les quería proponer para analizar esto es que creo que se habló acá de que tenemos una ley que es la ley vigente, la 25.871, la única que hay por ahora, que había logrado, luego de ciertos consensos y debates, había logrado reflejar un paradigma de lo que se considera un enfoque de derechos humanos, un paradigma de derechos humanos. Y sobre esta norma irrumpió un decreto de necesidad y urgencia, dictado en el año 2017, que lo que hizo fue
modificar, es decir, vino con una perspectiva distinta, un paradigma, vamos a decir, de seguridad interior, no sé, un enfoque en el cual se privilegia o se da, se tiende a criminalizar al migrante en situación irregular. Incluso hasta en el vocabulario, a veces se habla de que son irregulares o son ilegales, ¿no? Son personas ilegales, la persona no es ilegal, ¿no? En todo caso estará en situación ilegal o en situación irregular, que es la palabra. Pero a veces se intenta ir disminuyendo el valor de la otra persona. Sobre la base de que ahora pareciera en las aplicaciones que se hacen en las políticas públicas este paradigma de seguridad o securitario, yo lo que iba a proponer era el siguiente enfoque, decir, bueno, hay en nuestro país tratados, normas internacionales de derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, y esos principios que podemos extraer de ellos limitan a las autoridades nacionales, es decir, limitan a la administración en su forma de aplicar las leyes, también limitan a los tribunales cuando aplican las leyes en general, pero también en materia migratoria. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, este es un poco el enfoque sobre el cual yo quería ir planteando mi exposición. Por un lado, Lila habló de si existe un derecho humano a migrar o hizo algún planteo. Me parece interesante decir que en el derecho internacional de los derechos humanos no está reconocido un derecho humano a migrar. Uno no tiene derecho a ir al país que quiera y establecerse en él. Esto, en realidad, si uno lo mira, lo traje acá, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Esto pareciera que aquí sí, pero luego vienen otras normas, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya dicen que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado, es decir, que está reenviando, el derecho internacional está reenviando al derecho interno. ¿Quién define la legalidad de la permanencia de una persona en el Estado? Y lo define cada Estado. Ahora bien, si hablamos de Argentina, el artículo 4 de la ley de migraciones es una parte que, no sé, no la han querido, se ve que el DNU no la quiso tocar, sigue diciendo que la migración es un derecho esencial e inalienable de las personas, ¿no? De manera que, por lo menos para el derecho argentino, creo que sería válida la respuesta de que migrar es un derecho humano. En otros países, no sé, pero posiblemente no. Pero en otros países sin duda lo es. Bueno, ahora bien, desde el punto de vista también del derecho, algo que tenemos que ver es que lo que prevé la legislación migratoria son sanciones. ¿Y cuáles? Es decir, frente a una situación migratoria irregular, lo que se prevé son sanciones. ¿Y cuáles son estas sanciones? Básicamente hay dos. Está la sanción de expulsión del extranjero, que generalmente viene con una accesoria que es la prohibición temporal o permanente de regresar al territorio argentino. Y también se prevén, por otro lado, multas, pero las multas se aplican en otro tipo de casos, porque la ley también se refiere a quienes facilitan el ingreso de personas de manera ilegal. Pero en lo que hace concretamente, lo que interesa a los migrantes, está la posibilidad de ser expulsados o con una prohibición de regreso en el país. Este tema no era un tema que en los tribunales se presentara mucho hasta después del dictado del decreto de necesidad y urgencia. Hasta ese momento el tema migratorio, yo diría que dentro de lo que era la jurisprudencia de los tribunales federales, era un tema marginal. Comenzó a ser importante, desplazando a otros que antes eran importantes, a partir de 2017, o sea, con el dictado de este decreto de necesidad y urgencia, y esta idea de, sobre todo creo yo, cierta sobreactuación de mostrar eficacia en el combate con el delito. Si alguien lee los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia, va a ver que hay una constante vinculación en sus fundamentos de los migrantes con personas que cometen delitos. O sea, son personas que cometen delitos. Incluso citan estadísticas que teóricamente avalarían esta tesis. Y luego, obviamente, también
el derecho eso lo mira quizá de costado, pero hay declaraciones también de funcionarios públicos que incentivan esta perspectiva. De manera que la equiparación de la persona migrante a un ilegal es algo que en los últimos años ha venido ganando terreno. Es una idea que ha venido ganando terreno, esperemos que no se quede. Bien, estas normas, estas sanciones que tenemos, forman parte de algo que llamamos derecho administrativo sancionador. ¿Qué ocurre? Cuando se aplica una sanción administrativa a una persona, esta persona tiene derecho a ciertas garantías. Y estas garantías, hay por lo menos una corriente jurisprudencial que dice que estas garantías tienen que ser lo más parecido a las garantías en un proceso penal. Piensen que la Dirección Nacional de Migraciones puede expulsar a alguien, o sea, que es una forma de afectar su libertad personal, pero también puede, pidiéndoselo a un juez, puede retener a alguien. La ley habla de retención, no dice detención, pero se parece mucho. Aunque la palabra no sea la misma, los efectos son bastante parecidos. Se puede retener a un migrante hasta que se lo pueda expulsar del país. O sea, mientras tramita el proceso para o el trámite para su expulsión. De modo que nos encontramos con una serie de poderes del Estado, en los cuales, sin embargo, se ha venido sosteniendo, lo dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se trata de aplicación, sobre todo de sanciones, hay que aplicar las garantías, por lo menos de una manera bastante equivalente a la que existe en un proceso penal. Esto que mencionaba Lila hace un rato de la doble instancia, que el migrante no tenía derecho a la doble instancia, bueno, eso es una garantía que existe en el proceso penal, no en otros procesos, no en procesos no penales. Bien, hay una serie de principios que podríamos distinguir respecto de cómo podría funcionar la justicia en relación con los casos de personas migrantes. Los casos, sobre todo, son los casos en su mayoría, las decisiones que llegan a los tribunales son de expulsiones. Hay otros casos, por supuesto, pero ahora, digamos, y es a lo que ha tendido este decreto, es a facilitar las expulsiones de extranjeros. Uno de esos derechos tiene que ver con lo que se llama derecho a una tutela judicial efectiva, una tutela administrativa efectiva. Es decir, cuando se va a expulsar a alguien, esa persona tiene que tener ciertas garantías en el procedimiento administrativo. Es decir, antes de llegar a la decisión administrativa final, que puede ser la expulsión, esa persona tiene que contar con ciertas garantías. Por ejemplo, que contar con un abogado o contar con el tiempo suficiente para armar su defensa, para poder explicar o justificar su derecho a permanecer en el país. Bueno, esto se ha visto acotado por el decreto. Antes había una serie de recursos administrativos, es decir, recursos que se planteaban ante la Dirección Nacional de Migraciones, y esto se fue acotando. Por ejemplo, no podemos entrar en todo, pero por ejemplo, para recurrir esto hay 3 días, lo cual es bastante complejo a veces, porque en 3 días, bueno, a veces, imagínense en un caso común, uno le tiene que ser la parte, bueno, que consiga un abogado, que primero tiene que encontrar un abogado, aunque eso más o menos está resuelto porque se prevé la intervención de la comisión, un órgano que se llama Comisión del Migrante, que trabaja dentro del Ministerio, que actúa dentro del Ministerio Público de la Defensa, y en general los abogados que hay en la Comisión del Migrante son los que se ocupan de defender este tipo de casos, y la persona tiene prácticamente de manera inmediata acceso a un abogado. Pero hay otras cosas, la persona tiene que procurar elementos, testigos, lo que sea, en fin, para poder probar que lo que la administración dice es incorrecto, y bueno, tiene derecho a discutir eso. Bueno, y aquí en 3 días es muy difícil hacer algo, pero es una cuestión de hecho también. Puede haber plazos de 3 días en algunas leyes que aplicamos, hay incluso plazos hasta en horas, de 48 horas para recurrir a algo, pero 3 días, dada la situación del migrante, puede ser un plazo que es complicado o objetable. Aquí me parece que esto lo podemos vincular con el siguiente principio, que es el de acceso a la justicia. Es decir, una vez que la administración resolvió lo que entendió que había que resolver, suponemos que es una decisión denegatoria del derecho al migrante, tiene que haber un derecho de acceso a la justicia. Y en este caso hay
hay una herramienta muy interesante que se llaman las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas vulnerables, en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque prevén alguna suerte de flexibilización, pero también que son principios orientadores, es decir, no modifican leyes. Pero estas reglas creo que son una guía orientativa para los tribunales en cuanto a cómo deberían aplicar normas que a lo mejor son excesivamente restrictivas y que resultan de la aplicación sobre todo del decreto, del último decreto. Entonces, aquí en cuanto al acceso a la justicia, ¿qué posibilidades tuvo esta persona de acceder a un abogado? O cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, en general hay inmigrantes que son extranjeros. Es bastante frecuente últimamente el caso de integrantes de la comunidad china que vienen, tienen que, obviamente hace falta un traductor. En algunos casos se han declarado nulidades de las actas porque el migrante va, declara, hay un traductor que le traduce, pero en algún caso nos llegó un acta donde no está ni siquiera la firma del traductor o intérprete, y se dijo que era todo nulo y que volver el procedimiento para atrás, lo cual le da un poco de aire, pero no resuelve el problema, pero le da alguna posibilidad de por lo menos volver a discutir ciertas cuestiones. Hay otro principio que en nuestro país está establecido y es el del control judicial suficiente. Esto significa que cuando se realiza una decisión administrativa, en este caso las que toma la Dirección Nacional de Migraciones, tiene que haber una revisión plena de los hechos y del derecho controvertido. ¿El problema cuál es? Y el problema que tenemos es que sí, pero tiene 3 días. O sea, una vez que interpuso el recurso administrativo dentro de 3 días, la administración resolvió, o sea, la administración es la Dirección Nacional de Migraciones. Después de eso tienen otros 3 días, que insisto, es un plazo breve, no es por hablar de plazos, que a los abogados nos encantan los plazos, pero sepan que 3 días es muy poco tiempo para realmente hacer una defensa eficaz. Pero algunos pueden hacerlo. Aquí hay algún riesgo que se termina dando. Los organismos de defensa, los órganos de defensa de las personas migrantes tienden a burocratizarse, tienden a repetir argumentos, a veces pegan argumentos que corresponden a otro migrante, y en fin, eso también pasa y es problemático, ¿no? Pero en todo caso se vincula con la falta de posibilidades de acceso a una defensa jurídica adecuada. También hay otro aspecto que estaba en el decreto de necesidad y urgencia, decía que justamente en contradicción con este principio de control judicial suficiente, decía que no se podía dar una dispensa, es decir, cuando una persona está en situación irregular, se prevé, sin embargo, la posibilidad de una dispensa. La autoridad migratoria podría dispensar a alguien de la expulsión del país, que es lo que de otro modo procedería, si existan razones de reunificación familiar, razones humanitarias o también de colaboración eficaz con la justicia en cuanto al combate del delito. O sea, esto está apuntado, piensa en la perspectiva de gente que está pensando constantemente en delitos. Entonces, que los migrantes vienen con droga y entonces se ayuda a desbaratar, es decir, personas que vienen como mulas y pueden traer droga y si ayudan a desbaratar una banda o cosas por el estilo. También el caso de redes de trata, que eso sí sería más interesante, pero la administración no hace mucho después. O sea, si obtiene alguna información al respecto, tampoco hace mucho por desbaratar redes de trata, que sí sería un problema y sería muy, muy interesante que se hiciera algo con esto. Pero no sucede. Hay también otros derechos que aparecen en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo, el derecho a la información sobre la asistencia consular, país de nacionalidad del extranjero. Esto está en una opinión consultiva de la Corte Interamericana. ¿Sí? Mencionamos antes esto de que tiene que contar, lo veníamos diciendo, con tiempo suficiente y medios adecuados para interponer los recursos, para realizar estas decisiones. De modo que, estos son algunos principios que hacen en realidad a lo formal, a lo procedimental, pero es muy importante porque el decreto del que hablamos lo que hizo fue acotar sensiblemente las posibilidades de defenderse de una persona migrante. Luego hay otros principios que yo diría que van más al fondo, es decir, a la decisión de fondo que se toma. Es un principio que, los que son
estudiantes de Derecho seguramente lo conocen, es un principio en materia de derechos humanos, que es el principio pro persona. ¿Sí? Cuando tengo posibilidad de interpretar las normas de dos maneras, tengo que buscar la más favorable a la persona, aquella que interpreta el derecho con mayor extensión, y cuando se trata de restricciones a los derechos, tengo que darles la interpretación más restringida posible. Este principio tiene alguna aplicación, en mi caso APASA, que mencionó Lila en algún momento, pero justamente ahí se hace alguna aplicación del principio pro persona. Había dos interpretaciones posibles. Según una de ellas, la persona tenía que ser expulsada, según la otra no. Se eligió esa interpretación basada un poco a partir de una norma que estaba mal escrita, o sea, un defecto de técnica legislativa, pero que en definitiva fue entendido a favor de la persona migrante. Hay otro principio que se suele usar en término francés, non refoulement, que es el principio de no devolución. Este principio viene del derecho internacional de los refugiados, pero se ha ido trasvasando al derecho internacional de los derechos humanos. Este principio que nos dice que no se puede expulsar a una persona, no se la puede devolver a otro país, si cuando su derecho a la vida, está en la Convención de Refugiados, empieza, pero lo encontramos también en la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, dice que no puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Esto es un límite muy importante para los estados. No sé estos argumentos realmente si son considerados por la Dirección de Migraciones, judicialmente no se han planteado. También en caso tenemos otro límite, otra prohibición a la expulsión, a la devolución del extranjero, que es lo extraemos de la Convención sobre la Tortura. Cuando hay razones fundadas para creer que esa persona va a ser sometida a tortura, bueno, ahí tampoco el Estado podría expulsar a esa persona. Y también tenemos una convención internacional sobre la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, y aquí también, cuando hay razones fundadas de pensar para considerar que esa persona puede ser objeto de una desaparición forzada, si es de vuelta a un tercer país o su país de origen, bueno, ahí tampoco se la podría devolver. Otro principio es el de no discriminación, es decir, en cuanto a las decisiones migratorias, que es bastante obvio, se podrían decir muchas cosas más, pero lo vamos a dejar porque me interesaría enfatizar otro de los principios que está en la ley, es el principio de unidad familiar. Muchas veces, lo dije hace un rato, cuando una persona se encuentra en situación migratoria irregular, bueno, puede, sin embargo, esa persona invocar razones de reunificación familiar. Aquí hay que tener en cuenta que esto se entronca con otros derechos, por ejemplo, el derecho a formar una familia o el derecho a constituir una familia, que son derechos que, por un lado, los asegura la Constitución argentina, pero también en los tratados con jerarquía constitucional. Tenemos que pensar también que hoy familia, el concepto de familia es un concepto mucho más amplio, es decir, no se lo ve como la familia nuclear, o sea, el padre, la madre y los hijos, pero es decir que incluso hay en alguna decisión de la opinión consultiva 21 que habla de los niños y niñas en un contexto de migración, que se hace hincapié en este tema justamente del núcleo familiar, que puede ser algo más amplio que esa noción tradicional de familia. Este es un principio, el de reunificación familiar, que se utiliza mucho y diría que es uno de los motivos más invocados para obtener la dispensa. La dispensa de expulsión. También aquí es interesante qué pasa con el principio de reunificación familiar cuando justamente se invoca que hay niños, o sea, se expulsa al padre, pero el padre tiene hijos, el mujer tiene un hijo argentino y lo van a expulsar. Bueno, es un tema que no está claro en la jurisprudencia de los tribunales, hay criterios distintos respecto de si se le debería dar algún tipo de intervención al niño de alguna manera en el proceso. Hay un derecho que está en la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a ser oído en procesos que los puedan involucrar o que los puedan afectar. Bueno,
Ahora, ¿qué participación se le puede dar al niño? A lo mejor no necesariamente con un abogado que lo represente, pero a lo mejor de alguna manera, quizás por un informe socioambiental, alguien que pueda de una manera más amable que un tribunal escuchar a un niño y ver cuáles son las situaciones concretas que se presentan. No siempre, a lo mejor la reunificación familiar va en el mejor interés del niño. No sabemos si ese migrante, por ejemplo, es una persona golpeadora y que sería completamente negativo para el niño, pero el punto es, la Dirección Nacional de Migraciones no hace ninguna investigación sobre esto. Lo invoca y lo rechaza de manera, cuando el migrante invoca esto, lo rechaza de manera dogmática y no hace ningún estudio. Ellos consideran que no, la prueba. La idea es expulsar, o sea, como sea, lo más rápido posible. Y bueno, esto creo que habla también de una deficiencia del funcionamiento de nuestra administración. Por último, no es el último principio, pero creo que es uno de los que más interesantes para controlar la razonabilidad de las decisiones en materia migratoria, es el principio de proporcionalidad. Es decir, siempre es proporcional. Imaginemos que una persona efectivamente cometió uno de los motivos que permiten cancelar la permanencia de una persona en el país es, por ejemplo, haber cometido delitos que hayan merecido pena de 3 años o tener antecedentes penales. Ahora, siempre es la expulsión la medida más razonable. O sea, ¿no habría que considerar otras cosas? Es decir, otros factores. Bueno, hace un rato hablábamos del principio de reunificación familiar, pero aunque no hubiera una situación de reunificación familiar, bueno, este principio de proporcionalidad está relativamente estructurado. Se suele decir que una medida que se está disponiendo, por ejemplo, en el caso que afecta a un extranjero, tiene que ser dispuesta conforme a la ley, es obvio, pero además tiene que ser idónea, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional, tiene que ser proporcional en sentido estricto. Bueno, sobre esto, que idónea a lo que apunta es que la medida tiene que perseguir un fin estatal legítimo. Puede ser la seguridad nacional, y bueno, puede ser, pero hay que verlo más específico. Tiene que ser un interés público imperativo. Y por otro lado, cuando hablamos de que la medida tiene que ser necesaria, estamos apuntando a que de todas las alternativas posibles, esta es la única posible para lograr el fin legítimo. O sea, la expulsión es la única manera de lograr ese fin, de asegurar, no sé, la seguridad nacional, que para el Estado podría ser asegurar a sus habitantes contra el delito. Contra el delito podría ser un fin razonable. Pero tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, y aquí hay que balancear y cuáles son los costos de la medida y cómo son los derechos que se están sacrificando de un lado y del otro. Y aquí a veces lo que estamos considerando, lo que se podría tomar en cuenta es la naturaleza y gravedad del delito que se cometió, o la extensión de la estadía en el país. Hay personas que también cometen un delito, pero toda su vida vivieron, a lo mejor los trajeron de chicos a la Argentina, y bueno, sí, cometieron un delito, y a lo mejor lo cometieron hace 10 años. No parece que esto sea una medida proporcionada. También, ¿cuáles son las otras personas involucradas? ¿Cómo es el grupo familiar? Hay que hacer una investigación un poquito más seria que la que suele hacer la Dirección Nacional de Migraciones. La respuesta judicial que se da a esto normalmente es, si se advierten algunos de estos factores, es decidir que el acto es nulo y se devuelve a la Dirección Nacional de Migraciones para que haga un estudio un poquito más profundo de la situación concreta. A lo mejor terminan confirmando la decisión de expulsarlo, pero puede suceder que no. Bueno, para concluir, pese a que actualmente la legislación argentina está receptando un paradigma de seguridad, un paradigma securitario, contrario al principio al enfoque de derechos humanos, me parece que tenemos los tratados internacionales de derechos humanos. El hecho de que la reforma del 94 se les haya dado jerarquía constitucional es una herramienta muy importante y es muy útil porque nos permite tal vez alejarnos de cuestiones contingentes de políticas públicas que en este momento son más represivas, ¿sí? Y entonces, aún existiendo en vigencia este paradigma securitario, creo que hay límites al Estado que no puede soslayar, y de alguna manera podrían ir neutralizando una interpretación que fuera contraria a los principios de estos tratados. Eso es todo, muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos. Estoy hoy aquí en representación del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Es un verdadero honor para nosotros poder estar nuevamente en estas terceras jornadas. La verdad que este año incluso pudiendo participar como aval de las jornadas. Realmente es muy importante la continuidad de jornadas y de actividades como estas, así que es fundamental que no solo sean las primeras, las segundas, sino las terceras, y que ojalá haya unas cuartas y muchas más. Quiero agradecer a Celeste Castiglione, que nos invitó en aquella primera oportunidad, y también ahora a Alejandra Roca, a Mauro Benente, a todo el equipo que estuvo trabajando también en contacto con nosotros para que participáramos de esta actividad hoy. Voy a ser muy breve. Quería contarles por qué estamos hoy como ACNUR aquí, qué está pasando hoy en el mundo en materia de personas refugiadas y algunas breves menciones sobre lo que se espera que pase en próximos tiempos. Cuando escuchaba a Lila, a Mauro y a Guillermo, la verdad pensaba que yo era abogado, en una época era abogado, pero hoy creo que si me escuchan de una facultad o más deberían ya suspenderme el título, revocármelo o algo así, así que no voy a hablar mucho de lo jurídico, que me parece que fue exhaustivamente desarrollado. Realmente hay alguna cuestión más general para contarles del trabajo que hacemos. ¿Por qué estamos acá? Porque la problemática, decía Alejandra en sus palabras, que la movilidad es parte del proceso de hominización, pero incluso seguramente podemos hablar de que esa movilidad no ha sido siempre voluntaria, sino también en muchos casos ha sido una movilidad forzada, el desplazamiento forzado. Y esa diferencia probablemente haya existido desde que comenzó la movilidad también. Por lo cual hablar de refugiados, hablar de desplazamiento forzado también es hablar de migración. Quizás, si me permiten, si tienen ganas de hacer un breve ejercicio conmigo, una breve, ya que aprovechamos y estamos en el panel de cierre, los que tengan ganas me ayudan, los que no tengan ganas de participar están en todo su derecho de no hacerlo, pero les quería preguntar, ¿quiénes de ustedes no nacieron en lo que hoy conocemos como Argentina, más o menos? Si se pueden parar, ¿se animarían a pararse los que no nacieron en Argentina? Les quería preguntar a quiénes de ustedes, su padre, su madre, no nacieron en Argentina. Solo Ana Paola, nadie más de sus padres allá, por favor. ¿Se puede parar? Me encantaría pararse en mucha exposición. Les quería preguntar quiénes de ustedes, sus abuelos, sus abuelas, no nacieron en Argentina. Alguno de sus abuelos. Sus abuelas. Quédense parados, son 2 minutos, igual ya se termina la jornada. Y les quería preguntar quiénes saben si sus tatarabuelos, tatarabuelas, no nacieron en Argentina. ¿Se pueden parar? Como fíjense, allí, en mi caso también, en este caso, más de la mitad, más o menos, así, a grosso modo, de los que están aquí, tenemos alguna relación directa con alguna persona que no nació en Argentina. Y pueden sentarse, podemos sentarnos. Y seguramente, ustedes saben que está todo este debate, que creo que en algunos de los paneles se ha analizado el tema de interculturalidad y ciudadanía, temas que sé que hay muchas especialistas en el público y especialistas, con lo cual no quiero meterme en un tema que no conozco, pero indudablemente muchas de estas personas, muchos de nosotros, muchas de nosotras estamos aquí y tenemos una vinculación directa con personas que han cruzado una frontera internacional. Una arbitraria, alguna en algún determinado momento, la que hoy, mañana será el 25 de mayo, digamos, y
Ya pasaron más de 200 años desde que se conformaron más o menos algunas fronteras parecidas a las que hoy conocemos de este país, pero más de la mitad, sería un 70% de los que estamos aquí, tienen alguna vinculación bastante directa con el que es una frontera internacional. Ahora, de estas personas que cruzan una frontera internacional, el ACNUR trabaja con unas que se llaman refugiados, personas refugiadas. Personas refugiadas, ¿por qué? Probablemente muchas de sus ascendientes habrán tenido vinculación con un desplazamiento forzado. Pero por algún motivo, al igual que otros, al igual que el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, en algún momento, alrededor de la posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, pero en el periodo de guerras también, se desarrolló un sistema jurídico internacional específico que es el que hoy nos da el marco, de alguna manera delimita ese marco de análisis, ese marco conceptual, ese marco con implicancias y efectos jurídicos muy claros, que es el que entendemos por personas refugiadas a nivel global y en Latinoamérica también. Estas convenciones que yo mencionaba, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo y otra serie de normas universales y regionales, conforman y performan ese universo del cual hoy hablamos como personas refugiadas. Muchas de las personas que se suele decir bajaban de los barcos y en el caso de Argentina venían y las corrientes migratorias en realidad escapaban probablemente de situaciones de persecución política o del periodo de guerra en diferentes países. Pero bueno, en ese momento sobre todo en los grandes movimientos migratorios hacia la Argentina, anteriores a la década de 1950, justamente estas convenciones no existían y no era ese el tratamiento jurídico que se les brindaba, lo cual no quiere decir que las causas de su desplazamiento no tengan que ver con lo que hoy entendemos por personas refugiadas. Es decir, hablamos de personas refugiadas como las que están definidas jurídicamente bajo determinados instrumentos internacionales. ¿Eso quiere decir que no hay otras personas que se desplazan de manera forzada? No, las hay. Que no hay situaciones que son muy difíciles de poder encasillar, cada día más, o quizás nunca lo fueron, pero cada día se habla más del tema bajo esta categoría, seguramente también. Eso implica que es posible discernir con total rigurosidad cuándo un desplazamiento es voluntario y cuándo es forzado. No, la verdad que no sería honesto decir eso. Pero existe un marco que determina y que establece todo un sistema de protección a quienes pueden estar inmersos en estas categorías. Hay un videito que no sé si me ayudan a... Yo les quería contar cuáles son hoy las situaciones que a fines de 2017, principios de 2018, son las que más causan el movimiento de personas desplazadas forzosamente a nivel global. Huyendo de la violencia y la persecución, buscando
más seguro. Se trata de vidas, no cifras, vidas de personas que pagan el precio de un mundo en conflicto. De ellas, 25.4 millones son refugiados, casi 3 millones más que en 2016. Han cruzado fronteras y han dejado sus países atrás. Mais c'était là-bas, au cœur de cette montagne-là. Ils sont tout gris. Jusqu'auprès de cette montagne, ils sont là-bas. Il n'y a pas de personnes. Ils sont tous partis à Congo. Otros 40 millones se encuentran desplazados dentro de sus propios países. كنا عايشين وعود، كنا عايشين يعني كابوس 3 سنين أمانة وذلة وماكو يعني كل أنواع التعذيب ما خرج شيء ما سوى. Más de 2/3 de los refugiados en el mundo proceden de tan solo 5 países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia. Algunos de estos conflictos llevan años activos. Otros han estallado recientemente con dramáticas consecuencias. El año pasado, la violencia exacerbada en Myanmar desencadenó el éxodo de casi 700.000 rohingyas que cruzaron la frontera con Bangladesh en apenas unos meses. Tras las cifras hay esperanzas y momentos difíciles, no solo de las personas desplazadas, sino también de quienes las acogen. Estos niños congoleños perdieron a sus padres en un ataque, pero ellos consiguieron huir. Anduvieron durante más de 2 semanas hasta que Papa John y su mujer, que tiene 10 hijos, les acogieron. Madame est infirmière, quand elle est sortie pour chercher un peu de nourriture pour la famille, elle a trouvé ces enfants-là abandonnés à eux-mêmes. Par pitié, elle les a ramenés à l'origine. Nous sommes habitués à héberger les enfants. On a continué avec les autres. C'est pourquoi ils sont là. La mayoría de los desplazados viven en zonas en conflicto, muy cerca de ellas, así que los países que acogen a las mayores poblaciones de refugiados son apenas unos cuantos. Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano e Irán. Tras alcanzar un nuevo récord de desplazamiento forzado por 5º año consecutivo, ahora más que nunca es necesaria la adopción de un nuevo enfoque para ayudar y proteger a los refugiados. Los Estados miembros de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar un pacto mundial sobre refugiados. El pacto que se presentará ante la Asamblea General de este año es fundamental para avanzar. Parte de una verdad incómoda. Habrá crisis de refugiados mientras haya guerras. Y pueden pasar años hasta que los refugiados puedan regresar a sus hogares de manera segura. El pacto insta a la comunidad internacional a tomar medidas y nos permitirá llevar a cabo nuevas ideas y prácticas innovadoras con nuevos socios. Desde actores de la ayuda al desarrollo al sector privado, todos forman parte de la solución. Un enfoque que dé prioridad a que millones de niños desplazados tengan acceso a la educación y sus padres a un trabajo. Cada día es una demostración de que su inclusión en las comunidades de acogida genera beneficios para todos, que el asilo es una solución crítica para salvar vidas, y que el espíritu humano puede salvar las divisiones entre culturas. Una de cada 110 personas en la Tierra está en situación de desplazamiento forzoso. Sabemos que la única solución duradera para ellas es la paz. Pero con solidaridad, fortaleza y creatividad, estamos construyendo un futuro mejor, juntos. Gracias, Pilar, por el esfuerzo. Espero que se haya escuchado más o menos. Allí se habla de construir un futuro mejor. Realmente ese video cubre las cifras hasta diciembre de 2017. Ahora, el 20 de junio, déjenme
es un poquito propagandista, es el Día Mundial del Refugiado, y allí se lanza el informe que refiere a 2018, al que le interese lo puede buscar en las páginas web de la ACNUR, en las redes sociales de la ACNUR y demás. Se va a incorporar un dato bastante triste, que es el número, que era un récord ya respecto desde la finalización de la Guerra Mundial hasta la actualidad, el mayor número de personas refugiadas que se registraba a fines de 2017 va a haber crecido probablemente en números alarmantes. Y lo curioso de esto también, y lo triste para nuestra región, es que el país que se va a sumar a esa descripción es Venezuela. Además de otros conflictos que siguen abiertos como Colombia, el norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la situación en Haití, que sigue siendo tremenda, este año ha empeorado muchísimo. La situación en Venezuela ha generado el desplazamiento de, hasta el mes pasado, 3.7 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas. 3.7 millones de personas venezolanas es más del 10% del total de la población venezolana. ¿Sí? Es como si la ciudad de Buenos Aires completa se fuera de Argentina, toda la población de la ciudad de Buenos Aires. El número es tremendo. Obviamente Colombia es el país que más personas ha recibido por su proximidad geográfica, pero Ecuador y Perú también lo han hecho, y en menor medida Chile, Argentina y Brasil están recibiendo números muy grandes. En Chile, Brasil y Argentina pasaron a ser la primera nacionalidad de solicitudes de residencias. Por lo cual es un drama tremendo, que tampoco pareciera que en los últimos meses al menos la evolución es muy dinámica, pero en los últimos meses haya cambiado. En la frontera, sobre todo entre Ecuador y Perú, es una situación donde la ACNUR tiene mucha presencia física y se viven situaciones dramáticas diarias con 800, 900, 1500 personas esperando para cruzar la frontera diariamente. Es decir, que el panorama no es tan alentador. Por otro lado, les quería contar de algunas, y finalizar con esto, contexto de cómo se prepara la respuesta o cómo se organiza la respuesta hacia el futuro. En diciembre de 2018 se aprobó el Pacto Mundial sobre Refugiados. No es un instrumento vinculante, es un instrumento que intenta restablecer y acordar en un contexto global muy complejo, donde muchos países tienen políticas sumamente restrictivas, una serie de acuerdos básicos que ratifican otras normas vinculantes en materia de refugiados, en materia de derechos humanos, pero también ya en el concepto, en el campo de la política pública o de la gestión, establece una serie de lineamientos comunes que pretende que los estados, la sociedad civil, los gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales o basadas en la fe, distintos actores puedan consensuar en algunos puntos. Está basado en el principio de la responsabilidad compartida, este pacto, y establece, como decía, una serie de criterios o líneas de acción hacia el futuro. Se espera que en diciembre de 2019 haya una reunión de seguimiento de este pacto, donde los diferentes estados puedan comprometerse con distintos temas y avances. En Argentina trabajamos en diversas provincias, la población refugiada ha aumentado muchísimo con la situación de Venezuela, como mencionaba antes, pero también hay muchas nacionalidades, muchas representadas diversas nacionalidades: Siria, Ucrania, Turquía en los últimos años, en menor medida distintos países de África subsahariana, y también tradicionalmente Haití, Colombia, como también ya mencionaba. Hay una ley, la ley 26.165 de protección y reconocimiento del refugiado, que es del año 2005, que crea una instancia de aplicación, la Comisión Nacional para los Refugiados, que es un órgano interministerial, y a la vez existen distintas instancias de la sociedad civil, de la defensa pública, de determinados gobiernos locales que están comprometidos con el trabajo de, digamos, procurar políticas que ayuden al ejercicio de los derechos, digamos, a garantizarlos en el mejor de los casos. No es un momento, no es un mensaje tan optimista el que hoy tenemos para transmitir desde la ACNUR. Quizás en un espacio como este, para terminar, y nuevamente agradecer a Mauro como coordinador de la mesa, pero en la figura de Mauro, a la universidad. Antes de finalizar, mencionar que quizás este es el mensaje que hoy quisiera transmitirles. En una instancia de reflexión académica, de investigación, de estudiantes, con el entusiasmo que ustedes tienen, estar hoy aquí viernes
sin barra de tragos. Todavía, ya para la cuarta edición, pero hoy todavía no está. Entonces hoy estar aquí y están cumpliendo con sus estudios y avanzando y haciendo un esfuerzo en este contexto de una universidad que se destaca por el crecimiento tremendo que mencionaba Alejandra, de pasar de 60 a 120 ponencias, 800 graduados y graduadas, todo el trabajo que se hace en investigación, en fin, y con la inserción territorial que caracteriza a esta universidad y al enfoque que se le ha dado en esta gestión. Realmente es interesante que todos, es importante para nosotros poder transmitirles a ustedes la importancia de que reflexionemos sobre una problemática que nos atañe a todos y a todas de manera bastante directa. O sea, no solo desde la perspectiva histórica que este pequeño juego, broma que les proponía, que les agradezco que se hayan prestado a hacerlo, nos dice, sino también por la dimensión de la movilidad que hoy impacta todo el mundo y que impacta de manera, sería muy largo ahora, no es en este contexto, de manera positiva, y también implica una serie de desafíos. Y poder estar aquí hablando de esto, cuando sabemos que también durante los distintos paneles se han atravesado estas temáticas de distintos enfoques, reflexivos, críticos y los que son necesarios para gestionar mejores políticas, es fundamental para la ECMUR y les agradecemos una vez más la posibilidad de darnos este espacio para compartir nuestro trabajo con ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ya están súper cansadas. Bueno, yo voy a ser la menos abogadil y jurídica de la mesa, voy a intentar hacerlo. Quiero ofrecer una mirada de los derechos humanos desde una perspectiva más práctica, más política. Creo que fortalecer la perspectiva de derechos humanos es fundamental para combatir la xenofobia, ¿sí? Y entiendo que la xenofobia se mueve en muchos niveles y por lo tanto lo que quiero proponerles es pensar cómo, digamos, actualizar una política de derechos humanos desde, digamos, la mirada de las migraciones en distintos niveles. Y lo que voy a ofrecer son como estrategias. Y estas estrategias no las estoy sacando, digamos, de divagaciones teóricas y conceptuales, sino que las estoy sacando también en gran parte y en gran medida del caso argentino y de lo que venimos viviendo en los últimos años, y es que tenemos una ley vigente, ¿sí? Pues la ley 25871, que es la ley de migraciones, sigue vigente, pero ha sido pervertida no solo a través de un decreto de necesidad de urgencia en 2017, sino también a través de prácticas normativas, y vamos a ver toda una serie de cuestiones que viene haciendo no solo el Estado, sino también la sociedad receptora, y de alguna manera hay como tres focos o tres actores que a mí me interesa que pensemos un poco. Voy a tratar de ser súper rápida, porque sé que están todos de verdad cansados, nosotras también, porque arrancamos a las 11 de la mañana con una mesa. Perdón, voy y quiero hacerlo porque veo las caras diferentes de Alejandra Roca, de Celeste Castiglione, Mauro Benente y todas las personas del equipo que nos invitaron. La verdad que les recontra felicito por el encuentro. La verdad es que siempre muestro mucho entusiasmo por lo que acá sucede. Nos cuesta mucho juntarnos a los que trabajamos migraciones, mucho armar congresos donde venga la gente, donde se exponga, y la verdad que ustedes lo logran, y lo logran acá en un espacio tan significativo como esta universidad. La verdad que crece y es una alegría total, sobre todo en un contexto de desderecho y de retroceso tan importante como el que estamos viviendo hace varios años en la Argentina. O sea que esto fue como una especie de nota al pie, pero una nota importante. Un aplauso por favor al equipo. No hay nada de claro. Bien, entonces entonces ustedes me pueden preguntar algo muy concreto, que bueno, ¿qué hay que hacer si uno quiere fortalecer desde la perspectiva de las migraciones, ¿sí?, los derechos humanos? Bien, los derechos humanos son los derechos de aquellas personas que por alguna razón se hallan fuera del lugar. Yo creo que es la mejor definición que a mí se me ha ocurrido de derechos humanos, y efectivamente hay una estrategia que es muy cara, digamos, a nuestro ejercicio, que es: nosotros tenemos que lograr divorciar, hacer trabajar de manera diferenciada, ¿sí?, ciudadanía y nacionalidad. Que son dos conceptos que en general, incluso las personas que trabajan la cuestión migratoria,
tienden a confundir, ¿sí? Ciudadanía, ¿sí? Es un concepto más amplio de ciudadanía, quiere decir todos los ámbitos legítimamente reconocidos, ¿sí? Ámbitos legítimos de acción, conjunto de derechos, garantías, ¿sí? Y nacionalidad quiere decir ese criterio, ¿sí? Que te asigna, en principio, a una nación por el nacimiento. De ahí viene el concepto de nacionalidad, es decir, que es un concepto cuasi feudal. ¿Qué quiere decir que es un concepto casi feudal? Que en realidad nosotros hemos naturalizado, y es algo que Lila y yo decimos siempre, el hecho de que las personas tienen derecho porque poseen una nacionalidad. Eso no tiene ningún tipo de sentido, o por lo menos debería empezar a hacernos ruido, ¿sí? La perspectiva de derechos humanos en migraciones lo que dice es que las personas tienen derechos porque son personas. Simple y llanamente eso. Eso quiere decir que nosotros tenemos que lograr hacer trabajar el concepto de ciudadanía más allá del concepto de nacionalidad. Ese es uno de los primeros grandes ejercicios que tenemos que hacer. Tenemos que poder disociar el goce efectivo de derechos, ¿sí? El goce efectivo de derechos, las garantías que les reconocemos a las personas con independencia, ¿sí? De su nacionalidad. Acuérdense, ustedes pueden decir, bueno, pero nacionalidad no puede naturalizarse, ¿sí? Pero es la excepción de la excepción de la excepción. En general, uno es nacional de un país, ya sea porque nació en ese país, principio de ius solis, ¿sí? O porque pertenece a una familia, ¿sí? Ius sanguinis, por derecho de sangre, pero sigue siendo feudal. Eso quiere decir que nosotros seguimos pensando, cuando no logramos disociar ciudadanía y nacionalidad, que las personas tienen o no derecho por haber nacido en determinado lugar o en determinada familia. ¿Se entiende esto? Esto es gravísimo. Entonces, el primer ejercicio en términos de derechos humanos es poder disociar ciudadanía y nacionalidad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo se hace? Hay varias estrategias. La primera estrategia tiene que ver con el Estado, ¿sí? ¿Qué hacemos con el Estado? Cuando nosotros hablamos de Estado y migraciones, o cuando hablamos de política pública, que es el Estado actuando, es decir, produciendo política y gestionando la migración, en realidad nosotros siempre lo pensamos como monolíticamente, ¿no? Pensamos el Estado y decimos el Estado argentino. No, sepan que, ¿sí? En esto de los politólogos somos especialistas, el Estado en realidad es un conjunto de poderes, para empezar, que tienen distintas funciones. Una de las cosas que nosotros aprendimos con el decreto de necesidad y urgencia, que no da lo mismo, por ejemplo, un poder ejecutivo legislando que un congreso legislando, que es un poco lo que vienen diciendo los colegas que hablaron previamente. Entonces, ¿qué ha pasado en la política migratoria argentina? Uno puede decir, si la ley está vigente, sí, pero la ley está vigente en un contexto de hiper ejecutivización. Eso quiere decir que todas las decisiones sobre las migraciones en la Argentina pasan por el Poder Ejecutivo, tanto que se animan a sacar un decreto de necesidad y urgencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y cualquiera que haya estudiado un poco la historia argentina, hay una ley muy oprobiosa, vergonzosa, que es la ley de residencia. Y uno dice, por lo menos fue una ley, es decir, pasó por el Congreso en 1902, quedaron los debates y también los argumentos de los que estaban en contra de esa ley, pero tuvieron que pasar por el Congreso para poder expulsar sin juicio previo, bastante parecida a la ley, digamos, al decreto de necesidad y urgencia en el espíritu, pero por lo menos una ley. En 2017 lo hacen vía un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, el primer eje que tenemos que pensar es, una política migratoria basada en derechos humanos no puede pasar solo por el Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es el menos colegiado de los poderes. Es el menos colegiado de los poderes en términos de poderes, digamos, dialogados y consensuales. Primero está el Congreso, segundo está el Poder Judicial y en ultimísima instancia está el Poder Ejecutivo. Bien, sepan que la política migratoria argentina no modificaron la ley, pero la hiper-ejecutivizaron y eso se manifiesta en la hipernormativización. Es decir, han producido una cantidad de normativas, disposiciones que no pasan en ningún momento por el Congreso, que nadie las revisa, y el efecto de la hiperejecutivización es que se hiperjudicializa la política migratoria también. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial busca atajar de alguna manera políticas, digamos, políticas que son profundamente inconstitucionales,
que son de desderecho, es decir, avanzan sobre derechos adquiridos, es decir, no son proporcionales y todas las características de adecuación y todo esto que planteaba Guillermo, ¿sí? No respeta ninguna de estos criterios que nos marcan si algo es constitucional o no. Bien, entonces la primera estrategia es insistir en que el Estado no es uno, por lo pronto son varios poderes. ¿Sí? Entonces hay que hacer trabajar los poderes colegiados de un Estado si uno quiere una política migratoria orientada a la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en un país. Eso no está sucediendo en Argentina. La segunda estrategia que tiene que ver con el Estado es que hay que extender los derechos políticos de las personas migrantes. Y cuando digo personas migrantes no estoy diciendo solo de los migrantes que viven en el país anfitrión, sino que también estoy hablando de los nacionales que viven en el exterior, que también son migrantes, ¿sí? Y cuando digo reconocer los derechos políticos de las personas migrantes, lo que estoy diciendo es lo siguiente: nosotros tenemos que crear las condiciones para que la xenofobia no sea estratégicamente posible. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que crear las condiciones políticas para que ir en contra de una de las primeras minorías del país, como es el caso de la Argentina, en donde la población migrante representa más del 4,5% del país, no sea estratégico en términos políticos. ¿Por qué? Porque solo cuando vos tenés una población absolutamente silenciada, sin voz ni voto, es posible utilizarla como chivo expiatorio de todos los males que la aquejan a la Argentina, que son muchos últimamente. Fíjense que hay un fenómeno que es súper interesante y en materia migratoria se ve muy claramente, que hay un fenómeno: mientras más débil para incluir e integrar es un Estado en términos de su población, de políticas activas, de derechos y todo esto, más xenófobo es. Es una regla, es una ley. Entonces uno lo que tiene que pensar, efectivamente, ¿sí?, es cómo limitar esta xenofobia estatal, cómo limitar el uso político y electoral de la xenofobia por parte de los gobiernos, y eso se hace efectivamente extendiendo los derechos políticos, que tenga un costo político. Usted puede decir, bueno, pero es una minoría, Ana. No hay ningún gobierno, ¿sí?, en el último tiempo que llegue sin balotaje. Es decir, que las minorías son fundamentales para determinar una elección. Fundamentales. Entonces, en términos políticos, uno debería decir, deberíamos crear las condiciones para que la xenofobia no sea posible. Además, hay que crear condiciones de responsabilidad respecto a las personas que se tuvieron que ir. Yo en eso siempre discuto con Martín Lettieri. Yo considero que la división entre migraciones voluntarias, es decir, migraciones económicas y migraciones no voluntarias o forzadas, es una división al menos un tanto problemática en un mundo que es profundamente expulsivo, ¿sí?, inequitativo como es el nuestro, ¿no? El capitalismo en su versión tardía es un sistema absolutamente excluyente y expulsivo, y por lo tanto los países que expulsan y que son incapaces de contener a sus propias poblaciones tienen que responder políticamente a esas poblaciones, como habilitando procesos de votación desde el exterior, que se llama transnacionalismo político, pero también creando lo que hemos llamado en Argentina, hay un proyecto que se llama, por ejemplo, Provincia 25, que además queremos representantes, ¿sí?, que es el otro punto al que voy. Derechos políticos son derechos políticos activos y derechos políticos pasivos. Derechos políticos de poder elegir y también de poder ser elegido, si no, la pata está incompleta. ¿Qué otro punto, digamos, tiene que respetarse a nivel político? Y veo que me voy a quedar solo con las cuestiones más que tienen que ver con el Estado, ¿sí?, para proteger los derechos humanos. Hay que proteger las instancias regionales. Y esto es un tema gravísimo y es una de las patas más débiles que tenemos hoy en la defensa de los derechos humanos a nivel regional, y es que están en jaque y están siendo cuestionadas fuertemente instancias regionales que son fundamentales para la responsabilidad, como decía muy bien Martín, para la responsabilidad compartida entre los distintos países. Tanto el sistema interamericano está puesto, digamos, en cuestión por muchos gobiernos neoliberales en nuestra región, como ni hablar, digamos, de UNASUR, que ya, digamos, tiene su acta de defunción y que efectivamente está siendo desmantelado y se está avanzando en el desmantelamiento
funcionamiento efectivo de las instancias regionales, que han sido fundamentales además para los tratados de libre circulación y para toda una serie de derechos que han sido fundamentales para las personas migrantes, que en general la migración es regional, en general. Entonces, atención, hay que respetar también las instancias regionales. El otro punto que además todas estas cosas las estoy diciendo también en base a la experiencia del caso argentino. Otro punto súper importante es quién es el responsable de producir información. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no sabemos en qué escenario estamos. ¿Sí? No tenemos, el Estado ha dejado de producir y de publicar estadísticas. ¿Sí? Pregúntele a cualquiera que trabaja cualquier dimensión migratoria, no hay estadísticas. Y si las hay, no las comparten y no las publican. ¿Sí? El único que puede producir, es decir, que tiene los recursos, en todo el orden posible de recursos, ¿sí? Para producir información significativa, para saber en qué escenario estamos, es el Estado. Y una de las estrategias de los estados neoliberales es la desinformación deliberada. Atención, porque no tenemos más estadísticas. Nosotros no tenemos más estadísticas. Este es uno de los grandes temas que tenemos. Después, digamos, en relación a la sociedad receptora, yo creo que hay varias cosas que nos marcan cuáles son estrategias de derechos humanos que tenemos que abordar, ¿no? Tenemos que trabajar e incidir en la opinión pública, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, pero eso es muy general. No, yo les puedo decir cosas muy claras que, por ejemplo, dice la Defensoría del Público en la Argentina. Escuchen estas cifras porque son realmente interesantes. Solo un 0,4% de las noticias en TV abierta están referidas a la temática migratoria. Un 0,4% de las noticias son noticias vinculadas con las migraciones. El 65% de las noticias que aparecen en TV, según la Defensoría del Público, ¿sí? El 65% de esas noticias inscriben a las migraciones en el campo delictual. ¿Sí? Están vinculadas a delitos, ¿sí? Es el amarillismo famoso. Bueno, en general hay pocas, y las pocas que hay, 65% tienen que ver con delitos. ¿Sí? Y escuchen este dato porque este es el dato que a mí más me interesa que retengan. Solo en el 4% de los casos en donde hay noticias, los migrantes fueron las fuentes de información de esas noticias. Y este es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque en realidad ahí vamos a distintas estrategias que tienen que ver con cómo miramos la migración, ¿sí? Y cómo entendemos la migración. Nosotros en general no entendemos la migración como un fenómeno social complejo. Es más, en general tenemos todos un concepto de cultura muy estanco y cerrado. Creo que el ejercicio que hizo Martín es muy divertido porque en realidad uno se olvida rápidamente de dónde viene y que en realidad el proceso de construcción de las sociedades contemporáneas es un proceso de constelaciones, digamos, y de capas en donde efectivamente la regla es la movilidad prácticamente. La regla, digamos, es la movilidad y no la excepción. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que realmente la migración es un fenómeno social complejo y que en realidad la llegada del otro marca, digamos, el comienzo de una nueva constelación. Retengan la idea de constelación social y van a entender un poco lo que yo quiero plantear. Una constelación cambia si uno saca o agrega un elemento. Eso es lo social. Digamos, es un sistema complejo, relacional, ¿sí? Contingente, que necesariamente tiene una historicidad. Y lo que hacemos normalmente es borrar la historicidad, es decir, borrar el proceso de movimiento y negarlo. ¿Por qué hacemos eso? Porque efectivamente estamos atravesados por lógicas de la propiedad, es decir, nos olvidamos rápidamente de dónde vinimos y nos volvemos rápidamente anfitriones y propietarios de un territorio. Y esto es un poco lo que tenemos que desarmar. ¿Sí? Esto es un poco también lo que tenemos que desarmar. Hay un autor, no les voy a leer esto, en general lo leo para que entiendan de qué se trata, es Sandro Mesagra, que
tiene una hipótesis muy interesante, trabaja con la hipótesis de la autonomía de las migraciones. Y él en realidad lo que está planteando es que normalmente vemos, digamos, el proceso migratorio como una adición, ¿no? Algo que ya está armado. Y por lo tanto le sacamos complejidad a la migración como un fenómeno que es un fenómeno social complejo. Un fenómeno social complejo ¿por qué? Porque es político también, ¿sí? Y era esto que decía previamente, es decir, el desderecho se puede sostener por un tiempo, porque llega un momento en que la presencia sostenida en el tiempo sobre un territorio, ¿sí?, se vuelve oprobiosa la exclusión. Entonces, hay que empezar a observar de otra manera el campo social. Entonces, si entendemos que es un fenómeno complejo, si entendemos que ese fenómeno se tiene que comunicar de una manera diferente, también tenemos que decir, bueno, no puede ser que la fuente de información, que solo el 4% de las noticias tienen como fuente de información al propio migrante. Y este es un desafío en la comunicación, ¿sí? Parte del ejercicio político, de subjetivación política, ¿sí?, para generar conciencia y combatir la xenofobia es comenzar a combatir la desindividualización de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas son como representantes totales de su comunidad de origen. Se les exige, digamos, una adhesión perfecta a su comunidad y se les exige que respondan por lo que hace o no hace su comunidad como si fueran los presidentes y las presidentas de sus comunidades de origen. Y esto pasa todo el tiempo, ¿sí? Esto es el famoso prejuicio que en realidad se alimenta de algo que voy a plantear, digamos, como una especie, que es algo que también tenemos que estudiar los especialistas, y es que en general tenemos formas muy deshumanizadas de hablar del fenómeno migratorio. Y en general todas esas formas deshumanizadas tienen que ver con la desindividualización, es decir, hablamos de lo migratorio como fenómeno, como oleadas, como ríadas, como tsunamis, como flujos. Fíjense que todas las metáforas son metáforas de lo natural, pero además de desastres naturales, ¿sí? ¿Y esto cómo se combate? Se combate por lo pronto generando otros procesos donde la fuente de información tiene que ser el propio migrante y además donde uno empieza a desasociar la nacionalidad, se exige un ejercicio también postnacional en el sentido de no tenemos por qué ser representantes, digamos, eternos de nuestra comunidad de origen. ¿Por qué? ¿Sí? Lo mismo les pasaría a ustedes si como argentinos o argentinas viajan a otro país y les exigen una identidad plena con su comunidad de origen. Ahí ustedes entenderían que es algo de lo que estoy diciendo acá. Entonces, parte del ejercicio también tiene que ver con darle otro lugar, generar otro lugar en esa constelación, que de hecho es una constelación, para que esa voz empiece a circular de otra manera. Termino con, no sé, ya se me fue el tiempo totalmente, pero él no me dice nada. ¿Ustedes lo vieron hasta me enseña? Bien, termino con una reflexión pequeña que para mí es mi eje de trabajo hace muchos años y es donde yo creo que hay unas novedades, y es cómo se organizan, digamos, cómo nos organizamos. Y cuando digo nos organizamos, yo entiendo que, digamos, hay otra instancia organizativa que no es estatal, que es la organización de, digamos, las organizaciones de la sociedad civil, que es una sociedad civil que se politiza, que se subjetiviza y que se organiza para defender derechos, ¿sí? Y ahí en Argentina particularmente hay novedades súper interesantes. Y quiero marcar tres cosas que me parecen muy interesantes y sobre todo positivas en la forma en que se está organizando la comunidad migrante a través de espacios de la sociedad civil. Una primera cuestión tiene que ver con que hemos dejado atrás, ¿sí? Esto es algo que se planteó ya hace un par de años y que tomó forma muy fuerte en las organizaciones de la sociedad civil, y es que hemos dejado atrás el paternalismo, ¿sí? Durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil, especialmente dedicadas a cuestiones de derechos humanos, hablaron por los migrantes, ¿no? O sea, había como una suerte de paternalismo positivo y la verdad que se lograron un montón de cosas, pero no dejaba de ser un paternalismo, es decir, las organizaciones no eran de migrantes, sino que eran para migrantes.
Y en este sentido había como una suerte de puenteo, ¿sí?, muy fuerte de los propios migrantes que no formaban parte tampoco de esas organizaciones, o cuando había que tomar decisiones, o cuando había lugares fuertes, digamos, en donde se daba la discusión, esos migrantes no llegaban. Y eso fue muy claro en las organizaciones de derechos humanos que tuvieron un rol importante en los cambios normativos en la Argentina, por ejemplo. Entonces, dejamos atrás el paternalismo, no hay que confundir organizaciones de migrantes de organizaciones de derechos humanos que velan por los derechos de las personas migrantes, y esa distinción no quiere decir ahora que no puede existir una o la otra, sino que definitivamente la democratización del campo del activismo en derechos humanos y migraciones requiere que los propios migrantes también tengan su propio espacio y puedan, digamos, hablar y tejer sus propios canales de comunicación desde sus propios términos y no siempre mediados por los anfitriones. Y después termino con esto que me parece uno de los temas más preocupantes, y es hay toda una discusión en las organizaciones de migrantes respecto de cuáles son las estrategias, por ejemplo, para combatir estos procesos de desderecho que empezaron en Argentina y que tienen su punto cúlmine, ¿sí?, con el decreto de necesidad de urgencia 70, ¿no? Y una de las discusiones era, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se resiste la investigación estatal? ¿Cómo se resiste esta avanzada neoliberal? Y la verdad es que hay como dos alternativas que se muestran como muy claras y contrapuestas, y esto es un poco lo que quiero plantear. Una que plantea que los migrantes tienen que estar en la calle, ¿sí?, que es heredera de cierto movimentismo, el bloque de trabajadores migrantes, estoy hablando especialmente del bloque de trabajadores migrantes y de cómo crecen instancias como el migrantazo, que son instancias, digamos, de movilización colectiva en las calles. Y después hay otra línea que también me parece interesante, que no necesariamente confluye con esta primera, que creen que en realidad la disputa debe darse a nivel de las instituciones, ¿sí?, que empiezan a también cuestionar que el lugar natural de los migrantes sea la calle, ¿no?, que el lugar específico para los migrantes sea la calle. Y en este sentido creo que lo que mostró el DNU es que no existen canales institucionalizados para agregar demandas de migrantes en la Argentina. Eso es lo que nos mostró. Eso es lo que nos mostró. Entonces, hay quienes entienden que la verdad, digamos, de la lucha migrante está en la calle, y hay quienes entienden que no. Que puede ser que en algunos momentos la calle sea el espacio, pero que en realidad hay que disputar las instituciones, hay que disputar esos canales que no existen para hacer llegar las demandas de los propios migrantes. Fíjense que la hiperjudicialización de la política migratoria, es decir, cuando la única alternativa que tenemos para proteger nuestros derechos es a través de letrados llegar al Poder Judicial, algo del contrato social y político fracasó. Absolutamente. Es un indicador de fracaso del contrato social y político. Entonces hay toda una dimensión, y con esto ya cierro, porque fui mal con el tiempo, hay toda una dimensión que es política y que tiene que ver cómo se entiende, digamos, las estrategias de la sociedad civil, de los propios migrantes, para, digamos, penetrar ese Estado y generar canales para agregar sus propias demandas y llegar. En la Argentina hoy no existe. Y entonces los migrantes, muchos, están expuestos en la lucha solo a las calles, en un contexto en donde no solo se criminaliza en general la protesta, sino que los migrantes tienen y corren el riesgo, como decía muy bien Guillermo, de ser deportados de manera express si son tomados en una situación de reclamo y de protesta. Entonces, dejo abierto un abanico de estrategias que para mí deberían complementar una política de derechos humanos que muy lejos está de ser puramente legal.